Toma la ruta del rock local y descubrí una aventura musical. Continuamos en la radio municipal de Florencio Varela para recibir a mi compañero y amigo Jorge Flores, quien nos tiene preparada esta gran entrevista en el día de la fecha, el último programa del año acá en la radio municipal, en Toma la Ruta. ¿Qué tal, Jorge Flores? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gustavo, docentes técnicos. Sí, como bien dijiste, bueno, es un día especial, es una nota internacional, para nosotros muy importante. Vamos a tener nada más ni nada menos que a Dave Evans, que fue el primer vocalista de AC/DC. Está todo dentro del marco de la Dave Evans International Tour 2021, que lo trae por Argentina. Antes quería así hacer un párrafo chiquito para agradecerle a Jorge Emiliano sí, la posibilidad, que somos vecinos, esas casualidades de la vida. ¿Por qué? Porque hace unos días solamente Dave estuvo en cancha de Temperley, fue declarado socio honorario, porque como sabemos bien, el fútbol, el rock, Maradona, los colores de Temperley, celeste y blanco, tienen todo que ver, ¿no es cierto? Así que bueno, es un gusto recibir a Dave Evans en Argentina. ¿Cómo estás, Dave? Buenas tardes. Yeah, look, I'm feeling great. It's wonderful to be back here in Argentina once again. I have great friends here and great fans here. So thank you very much for having me on your show. No, dice que está maravilloso volver acá a Argentina, tiene grandes amigos, tiene también para hacer shows, pero siempre le gusta el país y es un placer que se volver siempre aquí a Argentina. Perfecto, bueno, sabemos que está dentro de un tramo de gira, ¿no es cierto? Elegido, pues, bueno, eligió Argentina para estar. Contanos dónde se va a presentar, cómo va a ser todo ese tema. Sabemos que lamentablemente hay una noticia más para los fans de Willy Quiroga, de Box Day, que él no va a ser parte del Pana Rock, ¿no es cierto? Que va a ser este próximo 3 de diciembre. Contanos un poco, por favor, cómo se dio esa situación y, bueno, qué temas van a estar en el show. Sí, iba a ser parte del show, pero bueno, por motivos personales, no sin especificar mucho más, porque bueno, por motivos personales se bajaron de la fecha, o sea, ajenos a nosotros, digamos, a algún problema con nosotros, y la fecha es este próximo martes, el preferiado, martes 7 de diciembre, en la cual continúa igualmente la fecha con grandes amigos invitados, con Dave, va a estar Marcelo Robacio, Miguel Cigales, hay varios músicos invitados que van a estar compartiendo el show también dentro de la escena nacional. Perfecto. Bueno, ahora entramos directamente a Dave. Bueno, sabemos que estuvo en el primer show de AC/DC en el Chic Night Club en Sydney, Australia. Contanos un poco los recuerdos de ese primer show junto a AC/DC. Your memories about the first gig with AC/DC in the It's very Checkers nightclub in Sydney. It was an incredible show. We didn't have our British look on it at the time. Angus didn't have his schoolboy outfit on at that time either. We were just jeans and t-shirt type of band. But we had a lot of expectations from the crowd. Because the crowd, they knew that there was two younger brothers, Angus and Malcolm, of the famous George Young. George Young had been with the famous Easy Beats, one of Australia's best bands ever. So the two younger brothers were in the band. Our drummer, Colin Burgess, was already famous. He was with the Masters Apprentices, and they were one of Australia's big bands as well. I'd been in Velvet Underground, Australian Velvet Underground, which was one of the top bands in Sydney, as Malcolm Young had been as well. So there was a lot of expectations from the band from our very first show, and that's why we had Checkers Nightclub, the famous Checkers Nightclub, as our first show ever. It was very, very exciting. It was packed. It was New Year's Eve, and it was an incredible show, and I'll never forget it. It was incredible. Yeah.
Bueno, parte de lo que decía es que, bueno, se lo acuerda como ayer, todo esto, que tenía muchas expectativas por el show de esa noche, que bueno, en ese momento un detalle es que Angus no usaba el uniforme escolar, solamente usaba jeans y una remera, que, bueno, todo venía apadrinado por George Young, que sí era muy conocido en ese momento, muy famoso, y Colin Burgess, quien era baterista de la banda, de la primera formación de AC/DC, también era muy famoso en ese momento. Dave conoció a Malcolm también en la Velvet Underground australiana, ya que ambos, si bien no compartieron al mismo tiempo, tocaron en la misma banda, en Velvet Underground australiana. Primero Malcolm, luego después de que se fue Malcolm, vino Dave, y luego se fue, y bueno, ahí volvieron a formar, o cruzar los caminos, digamos, en AC/DC, pero dice que lo que más recuerda es las grandes expectativas que tenía con ese proyecto antes de ese show. Perfecto. Hay también, a ver, como un mito en cuanto a esto específico. Dave respondió al anuncio del diario Sydney Morning Herald, ¿no es cierto?, de ese momento, y AC/DC no tenía nombre aún. ¿Sí? Contanos un poco cómo fue que se decidió por ese nombre AC/DC y el verdadero significado de la palabra de AC/DC. He says it's a myth around the world. You answer el nombre del diario no recuerdo ahora de. ¿Cómo? Sydney Morning Herald, es un diario de Australia. Morning Herald. You saw yeah, I saw an advertisement. Yes, and you go there, and he said the band don't have a name. No, that's right. At the time, I answered the ad for a singer into Rolling Stones, Chuck Berry, Free, and Malcolm's on the other end of the telephone, and he said, "Hey, Dave, come to the come and have a jam with us this afternoon." And he told me that Colin Burgess was jamming with him, and he had another guy called Larry Van Crete jamming. There's only the three of them, and so Malcolm asked me to come that afternoon to jam with them, but they were looking for a singer to complete the band, and I was excited because I knew Malcolm. So I went around that afternoon, and we jammed, and we all shook hands and said, yes, we have a band, because I was just waiting for a singer, and I was just waiting for a band at the time. So we shook hands and formed the band, which didn't have a name, but we had a band. And then we all went out that night, of course, and got drunk and celebrated. But a week later, Malcolm asked us if his younger brother, Angus, could audition for us because his band, Kentucky, had broken up. And so we said, yeah, sure, that's okay. So Angus came a week later and jammed with us, and Malcolm said, is it okay if Angus joins us? We still didn't have a name at the time, and we all said, yeah, sure. So we all shook hands with Angus too, and Angus joined us, and that was the original 5 members of AC/DC. Bueno, un poco al principio lo que dice es que, bueno, sí, es verdad, vio el aviso en un diario, llamó, y de otro lado estaba Marco, que lo atendió, y que dijo que venite esta tarde, dice, con nosotros a hacer una jam, como en ensayar. En la cual en la banda estaba Colin Burgess, Larry Van Crete y Malcolm, y él completaría la banda con los 4. Ya que al principio eran 4, que ese era otro detalle. Al principio eran 4. Cuando terminó el ensayo, dijo, bueno, muy bien, esto está muy bueno. Chocó las manos, dijo, bueno, brindamos, tomamos algo. Una semana después, cuando volvieron a juntarse para ensayar, Malcolm le propuso a ellos, a todos, que la banda que el hermano menor de él se había quedado sin banda, Kentucky, pues la banda, Kentucky era la banda que tenía Angus, que ya no estaba más, se había roto, y podía venir a probarse como para ver cómo quedaba en la banda una segunda guitarra. Y cuando vino Angus, bueno, todos lo probaron, le gustó cómo tocaba, y bueno, también chocaron las manos con él, y ahí fue cuando nació la banda con los 5 miembros originales de la banda. Pero en un principio eran 4.
Perfecto. Dave, bueno, nuevamente. And the name, how born the name? Well, we were rehearsing, of course, and there was a man, Alan Kissick, his name was. He'd been around for a while, and he was going to manage us for a while. Alan Kissick, his name was, and he got in touch with us and said, "Hey, I've got a show for you coming up very soon. Checkers nightclub, the famous Checkers nightclub. It's New Year's Eve, and you're going to be with the top spot. So you better get yourselves a name." So we tossed around different names that rehearsal, but nobody could agree with each other's names at that time, and we're getting frustrated. So we said, okay, we've got to get a name now. So we said, okay, next rehearsal, which is the next night, we will just put 3 names each into a hat, and whatever that name comes out, that's going to be the name of the band. But by the time we had the rehearsal the next night, Malcolm said, "Oh, look, this is," and I had my 3 names in my pocket. He said, "Oh, that their sister-in-law was married to George, the older brother. Sandra, her name was, married to George. She offered a name, suggested a name called AC/DC, and it meant power, of course, alternate current and direct current. You can use batteries or plug it in, and it was on the side of all different appliances. All the different appliances, it was everywhere. And what do we think of that? You know, and I liked it straight away. I thought AC/DC is such a good name. AC/DC, you can't forget it. And it's free advertising everywhere because it's on the side of all the appliances that people were buying. You look at, it's got AC/DC everywhere. So I thought, yeah, it means power. I said, yeah, I like it. Colin Burgess said yes, he liked it. And Larry then said yes, he liked it too. So Malcolm and Angus said, well, then shall we call ourselves AC/DC? And we all said yep. And we all shook hands, and we called ourselves AC/DC after the suggestion of Sandra. Sandra. Yeah. Who was the wife of George Young. Wife of George Young. Yeah. The sister, not the sister of. Not the sister. Okay, no, this is the a sister myth. made the schoolboy outfit. It was a myth a lot of time to say the sister of the. No, the sister made the schoolboy outfit. She made the schoolboy outfit. Okay. But Sandra was the one that suggested the name, and that's how it happened. And so we said yes, that's what we will call ourselves. We shook hands again, and we named ourselves AC/DC. Bueno, en resumidas cuentas, los había llamado un manager que les dijo, bueno, necesito que toquen rápido, o sea, como, bueno, de acá a unas semanas, en este famoso primer show. Bueno, sí, ¿y cuál es el nombre? Bueno, todavía no tenemos un nombre. Bueno, busquen un nombre rápido porque necesito ya cerrar, digamos, la fecha para que toquen. Entonces empezaron a hablar entre ellos, bueno, ninguno se puso de acuerdo con los nombres que tiraban. Dijeron, bueno, pero el siguiente ensayo tenemos que definirlo. Bueno, pongamos entonces un nombre en cada uno, sugerimos un nombre de cada uno, lo ponemos en un sombrero a ver si lo sacamos. Pero bueno, eso no ocurrió, apareció la mujer de George Young, Sandra, que sugirió este nombre, AC/DC, porque bueno, era algo aparte que también iba a tener publicidad gratuita, porque en todos lados existía corriente alterna, corriente directa para nosotros. Y bueno, estuvieron de acuerdo, todos los miembros estuvieron de acuerdo con el nombre, y fue por eso, por Sandra, la mujer de George Young, que quedó el nombre AC/DC. Claro. Dave, bueno, te quería decir, bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá en la radio municipal de Florencio Varela. Y mi gracias. Y mi pregunta es, great to be on your show. Buenísimo que está aquí en el show, dice, sí. Buenísimo. Quería hacerte una pregunta en referencia a dos partes, ¿no? Los hermanos Young
Malcolm y Angus, marcaron un sonido que se identificó para siempre en el rock, ¿no? ¿Qué importancia le dabas vos? O sea, ¿qué opinión tenés vos sobre el juego de guitarras de los dos? O sea, ¿cómo se complementaban las dos guitarras para formar algo que después en la memoria colectiva quedó uniforme para siempre? He wants to know how, what your opinion about the sound of the both guitars, Malcolm and Young, guitars between they and the complement of they in the band and the sound of the band. Yeah, it was almost by accident. The sound of the band is almost by accident, really. The Gretsch guitar that Malcolm played and still plays. No one was using Gretsch guitars in those days. They were using Gibsons or Fenders. In fact, I didn't even know Gretsch had a guitar because Gretsch had drums. Gretsch were famous for drums. And Malcolm had this red guitar. Looked great. Looked really cool. And it was a Gretsch guitar. And I asked him, I said, where did you get that from? He said, well, Harry Vander, who had been in the Easy Beats with George Young, and they became our record producers. They were with Albert's Music. He went into the office there because he knew Harry, of course, all his life since he was tiny. And Harry just got a new office as an A&R manager along with George at Albert's Music. And behind him on the wall was this red guitar. And Malcolm said, what's that? And Harry said, oh, that's a Gretsch guitar. It's brand new. He said, I've never really played it. And it was given to him as a gift. Brand new from Gretsch. From Gretsch. And Malcolm just pulled it down, just started sort of playing it. And Harry just said, if you want it, you can have it. You can have it. And Malcolm, and so it was a brand new guitar, Gretsch. He said, okay, great, I'll have it. So he got the guitar, Gretsch, which no one was playing. And of course, then he plugged it straight into the Marshall and got that rah-rah sound. It was really an amazing rhythm sound from the Gretsch. And that's what he had when I met him. And Angus had the SG Gibson, which had a different sound when he played rhythm. And in the beginning of the band, they both played lead. Malcolm was older than Angus. He was, in my opinion, he was the better lead player than Angus. But when they used to swap lead, and one would play the rhythm while the other played lead, the other would play the rhythm and the other played lead. But there was something missing when Angus was playing the rhythm. It wasn't the same as the Gretsch through the Marshall when Malcolm played. That was the strong sound. So when we were on tour, we're doing a national tour, Malcolm came to me one day and said, I'm not playing lead guitar anymore. I'm going to do all the rhythm. And I said, why? I said, no. I said, I love your playing. And he said, no. He said, Angus now, who was by that time wearing the schoolboy outfit, he said, Angus will now play all the lead and I'm just going to play the rhythm with his Gretsch. Because he got that fantastic sound with the Gretsch. And of course now so many people play the Gretsch, they copied Malcolm. But he got that Gretsch as a gift, so it was an accident. And when he put it into the Marshall, we were all using Marshalls, he got that great sound. That's how it happened. Bueno, lo comento así más o menos, que fue bastante largo, pero vino por todos la anécdota. Dice que, bueno, Harry Vanda le ofrece a Malcolm un día si quería una guitarra nueva. Esta guitarra era una Gretsch. Gretsch es famoso por la marca, por las vías, no por las guitarras. Entonces le dice, bueno, esta guitarra roja está nueva, o sea, ¿la querés? La probó, dijo, sí, suena bien, bueno, listo, es tuya, ¿la tenés? Entonces ahí es como quedó también ese famoso sonido con la Gretsch, porque es una guitarra distinta, es una marcas, aquí son la Fender, y Angus no, tocaba con la SG, la Gibson SG.
en un principio, ambos hacían las guitarras líderes, o sea, se intercalaban. Por eso uno hacía una parte rítmica, otro hacía una parte, la líder, cambiaban de líder a rítmica y así. Y en su opinión, en la opinión de Dave, Malcolm era mucho mejor guitarrista que Angus. Malcolm was very best guitar player than Angus. Very good guitarist. Yeah, Lead guitar. Very good. Very lead guitarist. Yes, yeah, he was the best. Dice que es mejor guitarrista líder que Angus. En un principio, cuando hicieron toda una gira por el país, se complementaban así, tocaban así, hasta que un día fue a la casa de él y le dijo, mira, ya no vamos a seguir haciendo esto, yo voy a tocar solamente la parte rítmica. Angus va a tocar la parte, la guitarra líder. Y le dice, ¿por qué? Si sos un guitarrista fantástico. Le dijo que no, que directamente que él quería hacer la rítmica y que Angus se dedicaría solamente, exclusivamente a hacer la guitarra líder. Y así es como, quedó la formación que después conocimos con el tiempo. Claro. La fuerza motriz, hablando de Malcolm, ¿no es cierto? La fuerza motriz de Malcolm Young, a pesar de ser pequeño de estatura, pues tenía una gran personalidad, fue por supuesto importantísimo en la banda. Contanos un poco, Dave, cómo te conmocionó el hecho, de la muerte de Malcolm. He said Malcolm is a small boy that have a very great power, personality, and how you feel when you know he dies. Yeah, Malcolm was only a little man, just over 5 foot tall, just tiny, very small, same as Angus. But he was he had a big heart, corazón, and he had an incredible attitude. Nothing was going to stop Malcolm. He had a very, very strong attitude, same as mine. Very strong attitude. Nothing was going to stop you. Nothing. So we had the same British attitude, even though he was little. And I learned a few things from Malcolm too. It's just nothing stops you, no matter what. You just go out and play. You don't let anything affect you, even if the place is falling down around your ears. You play. You don't let anything distract you from the show. Nothing. And I'm the same as that now. And yes, when Malcolm died, I was expecting it because I'm very close friends with his son, Ross Young, and I knew what was going on. I didn't tell anyone about it because I was told to keep it secret, which of course I'm still part of the AC/DC family, the real family, and Ross knows that, and so Ross would would tell me what was going on with his dad, and so yeah, it was very sad. One of the founding members, there's only 5 of us, and no longer with us, but of course the music is always going to be with us, and a lot of respect for Malcolm. It's a great loss to the rock and roll world, and Malcolm was AC/DC. He really was the heart and the soul of the band. Ok. Lo que dice que Malcolm era pequeño, pero de un gran corazón, un gran poder de voluntad, y era como el motor de AC/DC. Él es, aún hoy es amigo de Ross, del hijo de Malcolm. Y que, cuando estuvo enfermo, él lo sabía, pero lo mantuvo en secreto porque, era como que, nada, era parte del secreto entre todos los que estaban alrededor y los que considera que son parte de la familia de AC/DC, como dice que lo considera también Ross, que él lo sabe, que fueron parte de los primeros 5 miembros originales de la banda, que comenzaron todos, y que es una gran pérdida para rock and roll, al margen de que él lo sintió mucho, porque para él fue AC/DC Malcolm, que fue el motor de la banda. Dave, ya para ir redondeando y no quitarte más tiempo, vamos a hacer las últimas preguntas. A mí lo que me quedaría por preguntarte es, vos fuiste parte del génesis, del inicio de AC/DC,
Y ahí es donde surge también la propuesta de Angus de tocar con el uniforme escolar, algo que se popularizó tanto, ¿no?, en la historia. ¿Qué tenés para contar de ese momento? Si fuiste parte de esa idea, o de la idea que tenía Angus de mostrarse así arriba del escenario. You be part of the first days of AC/DC, and you saw the first step of Angus dressing the school uniform. How was this process? Yeah, well, we had our first record coming out. Can I sit next to you, girl? And we just got the word from George Young, who was our record producer, and he'd been to England with the Easy Beats. He'd been to USA. He'd been to England with the Easy Beats, and he wanted us to look modern, British. The British had a new look. The British invasion, of course, as we call it, and they had like Rod Stewart with his jackets and scarves. That Slade was huge all over the world. They had the platform boots and all that kind of stuff, and Ziggy Stardust and all that. They were just taking over the world. That look, it was the British look. Australia hadn't caught up with that yet, so George Young wanted us to be modern, and so Angus decided for Angus to wear a schoolboy outfit that his sister Margaret made for him out of velvet. It was velvet. It was a homemade schoolboy outfit, and we put his age down to 16 because he was actually 19, but we wanted him to look young for the kids. With a schoolboy outfit, he was tiny anyway, so we sort of said he was 16, and Malcolm wore a white silk jumpsuit, and so I looked overseas and I saw Rod Stewart's striped jackets and stuff like that, so I got myself one made, and I saw the boots and the tights of Slade, English band Slade, so I got the two of them together. Rod Stewart and Slade put that together for my outfit. And the other two boys got similar outfits as well. So we looked really, really amazing when we came out to do the show, big show on Victoria Park in Sydney. And our fans were there, it was massive. They couldn't believe it because we didn't tell anybody, of course. And they just saw us come out with my red and white striped jacket, Angus in his schoolboy outfit, and all the other outfits as well. And something happened to Angus. Something changed his personality on the stage, because for the first time he ran up and down the stage and was rolling around and doing all this stuff that we'd never seen before, because he had a new alter ego. He looked like a schoolboy and he acted like a schoolboy, and so that was the very beginning of Angus and his dramatic stage presence. I saw it happen for the first time, and we all remarked after the show. We all went, "Wow, Angus, you were fantastic today." And it was the schoolboy outfit that changed his personality on stage, and he's kept it going ever since. Ok, él lo que dice es que, bueno, al principio fue idea del productor hacer todo, digamos, como un outfit al estilo europeo, al estilo Rod Stewart, Slade, Ziggy, todo lo que estaba de moda en Europa lo querían como traer a Australia, en ese sentido. En el sentido de lo que es el outfit, de lo que es la ropa, la vestimenta. We were the first ones to do it in Australia. Yes, fueron como los primeros pioneros en ese sentido en Australia. Y bueno, por eso él tenía un estilo más a lo Rod Stewart o Slade, con las botas de Slade. Y Margaret fue la que introdujo el uniforme escolar de Angus, bien como dice el mito. Y que, bueno, se lo hizo en terciopelo, y que él decía que tenía 16 años para atraer a todos los chicos, a los chicos de las escuelas, como para decir, hey, mirá, este
chico escolar está tocando, vamos a verlo como para sus fotos, pero en realidad tenía 19 años, no 16, y que con eso trataban de atraer otro mercado a que los vea. El primer show fue en el Victoria Park. Victoria Park. You remember the month? Huh? The month. You remember the month? It was around July or August, something like that. Alrededor de July, julio o agosto del 74. Yeah, our first record was just about to be released. It was just about to be released. Apenas fue lanzado el primer single. Perfecto. Me gustaría hacer esta pregunta muy concreta al ser periodista de rock, porque sé que hubo algunos problemas te comento esto, de Dave, esto yo por un título. Esto no te lo... es lo que él contaba, que también me llamó la atención, que no lo había escuchado antes, que dice que cuando se puso el uniforme escolar, Angus, él nunca se había comportado así como lo conocemos ahora, de correr alrededor del escenario, saltar, ni nada. Él cuando se vistió de escolar, dice que cambió su personalidad. Dice que cuando terminó el show, le dijo, bueno, buenísimo, cómo actuaste, pero nunca te habíamos visto correr así, saltar así. Es que yo como que me metí en el personaje de un escolar y actué como un escolar. Antes no lo hacía cuando se vestía, cuando tocaba con jean y con remera, no tocaba así. En realidad es como que se transformó al tener el uniforme, como que cambió de personalidad, algo así como Batman y Bruno Díaz, una cosa así. De un personaje. Claro. Perfecto. A ver, repito nuevamente la pregunta porque tuvimos una interfaz. A ver, como periodista quiero hacer esta de rock, ¿no? Quiero hacer esta pregunta bien porque sé que hubo un enojo por un título sensacionalista, una fake news, ¿no es cierto?, con Dave. Después del año 2016, la salud de Brian Johnson no estuvo bien, ¿no es cierto? Antes de la convocatoria de Axl Rose, ¿pensó Dave que podían convocarlo? He wants to know about if this news goes around when Brian Johnson go out of AC/DC for a moment, and before Axl Rose take the microphone. I think maybe they call you. Why? Life goes on. Life goes on. That would never happen. The same thing, you know. I was surprised in a way when Axl Rose got the call, but he was a friend of Angus's. But you got to ask yourself the question: why was Brian not with the band? I know the reason why, but you know. I don't really want to talk about it. So, money talks. No, it's. I know the reason why Brian wasn't with the band, and some of the fans found out too, and they weren't happy about it. But anyway, they patched it up with getting Axl in the band temporarily. A lot of fans were not happy at all about that. It's none of my business. I don't care what they do. But after Malcolm, look, really, after Malcolm, there's no AC/DC as far as I'm concerned. Él dice, bueno, acerca de eso, dice, ¿por qué me deberían llamar? Dice, la vida continúa. O sea, ya está, lo que pasó, pasó. Lo que sí le sorprendió que haya sido convocado Axl para formar parte de ese tour, de la finalización de ese tour. Pero bueno, eso ya no es, sabe que muchos fans no estuvieron contentos con eso. Y esto a nivel personal, yo te lo comento, no lo que dijo él, sino que yo he visto también en muchos foros que preguntaban justamente eso, ¿por qué no el cantante original? Para terminar el tour, para ingresar el tour. Que hubiera sido genial tener al tercer cantante, el segundo vivo que tiene la banda, haciendo este tour. Pero bueno, muchos fans también no estaban contentos con Axl, y que eso ya no es su tema, eso no es su negocio, pero bueno, él sí realmente reconoce, deberían preguntarse todos por qué dejó Brian Johnson la banda y no por problemas de salud. Dice. Él lo sabe, pero bueno, no quiere crear polémica con eso, pero bueno, muchos fans también conocen realmente el motivo por el que Brian dejó la banda en ese momento. Perfecto, sabemos, ya prácticamente terminamos, tenemos que terminar la entrevista. Antes quería hacer una salvedad como la empezamos. Tuve comunicación con la gente de prensa de Willy Quiroga, ¿no es cierto?
y bueno, ellos explican justamente que no puede hacer el show debido, bueno, sabemos la edad que tiene Willy, se tiene que cuidar, o sea, una serie de situaciones, de muchos shows, mucha actividad que está teniendo, y lamentablemente no ha podido ser parte, ¿no es cierto?, de la Days Evans. También queremos decir que, bueno, el tiempo es corto, es tirano, como se dice, lamentablemente. Sabemos de su trayectoria en Rabbit, que ha tocado con el guitarrista Alice Cooper, con John Nitzinger. Bueno, en realidad, la trayectoria de Dave es tremenda, no nos da el tiempo, y por eso nos abocamos al tema AC/DC en este momento. Eso es lo que quería decir, ¿sí? Y bueno, desde ya agradecerte, Dave, y bueno, te deseamos la mejor estadía acá en la Argentina para los shows, para tus visitas, y que nos sigas siempre visitando. Para nosotros es muy importante, nos pone muy contentos porque amamos AC/DC, amamos toda la música que traen ustedes, así que los esperamos pronto nuevamente. They say thank you to come to Argentina and hope you can return a lot of times more, and they like so much your music and hope you be. Gracias, amigos. I love Argentina. I love Argentina. I've been coming here for a few times now, and of course now I'm a lifetime member of the Temper, claro, of Temperley Football Club. I'm a lifetime member now. I was made a lifetime member, so Argentina will always be in my heart, of course, and it's great to be here. And I'm just looking forward to rocking again with my friends and my new friends that I'll make at the night of the show. So, gracias. Brevemente, Emiliano, perdón. Decinos dónde va a estar y cuándo, por favor, y el horario. Sí, va a estar el próximo martes 7 de diciembre en Pana Rock. Esto es en Avenida Rivadavia 8400. La entrada es por Mariano Costa 13, esquina Rivadavia 8400 en Flores. Esto va a ser a partir de las 20-30 horas. Es en formato con protocolo, con formato teatro bar, con mesas y sillas, o sea que la gente también y todos pueden ver el show, más allá de que hoy muchos no continúa el protocolo, pero bueno, dado el caso de todos, va a poder disfrutar bien el show y estar, tranquilo, ¿no? Perfecto, ahí está. Estábamos invitando a toda la gente, estamos acá cerquita, tenemos la posibilidad de ver a Dave Evans en vivo y a toda la música y todo lo que va a presentar de la radio municipal de Florencio Varela. Volvemos a agradecer a él, a Emiliano también por la posibilidad que nos da de acercarnos a este gran artista